fin de semana, la Suprema Corte de Justicia evacuó una sentencia donde puede decir que pone fin, Sí. queda solamente el recurso. No, la autoridad de la cosa irrevocablemente justa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Le pone fin al conflicto por la instalación del aeropuerto internacional de Bávaro, y que había sido autorizado a la carrera por la anterior administración en un caso que llamaba mucho a la atención, porque se saltaron muchos requisitos que para ese tipo de instalaciones son indispensables, y se observó una rapidez en una obra que no puede ser rápida. Me permite que me interrumpa, fue el 24 de julio de 2020, como un buen dominicano decimos, al echarse la paloma, apenas 20 días de entrega de cambio de gobierno, que se dio una concesión, una autorización para la realización de este aeropuerto, que luego, cuando se empiezan a hacer los alegatos jurídicos de parte y parte, se evidencia, y así lo hizo constar el IDAC a través de una resolución que es la que fue atacada en el Tribunal Superior Administrativo en su momento, que es a su vez la que fue recurrida en la Suprema Corte de Justicia y fallada este 22 de diciembre. Y como tú señalas, en ese momento el IDAC se dio cuenta de que en su momento el propio IDAC había dado una licencia, que faltaban muchos requisitos, Domingo, muchos requisitos del checklist de los requisitos básicos que se tienen que tener para tener dos aeropuertos coincidentes, menos me parece de 14 kilómetros de distancia uno de otro, de manera tal de que el propio Estado se desdijo a sí mismo de los fundamentos jurídicos con que en su momento otorgó esa licencia, que finalmente fue ya pues fallada por la Suprema Corte de Justicia. Uno de los argumentos más fundamentales, la distancia de 14 kilómetros. No, habían de todo, habían temas de que faltaban estudios de vuelo. Sí, hay mucho, hasta el de vientos, el terreno no estaba comprado. Hasta la licencia medioambiental intentaba saltarse y se buscó a la carrera. Hay 7 decisiones jurídicas en contra antes de llegar a Mira, tenemos ahí el abogado de la otra parte, de Corporación Aeroportuaria del Este se llama. La Corporación Aeroportuaria del Este, que impugnaba eso y que tiene un olor fétido esa autorización. Y fétido es porque la corrupción huele tan así. Tenemos al doctor Miguel Valerio. A Miguel Valerio, que es el abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este y que estuvo al frente de esto. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Primero felicitarlo por en esta Navidad, entrada la Navidad en sí. ¿Qué significa en términos real esta decisión y cuál es, digamos, que el significado de del comportamiento institucional que tiene esta sentencia? Mira, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Efectivamente, en el periodo de transición del presidente Medina al presidente Abinader, se otorgó de grado a grado, y así ahora lo dice la Suprema Corte de Justicia, sin licitación, sin concurso, sin procedimiento administrativo correcto, un aeropuerto que se pasó a denominar Aeropuerto Internacional de Bávaro. En ese momento nosotros atacamos por diferentes vías el tema del Aeropuerto Internacional de Bávaro, pero en la actualidad ya el Estado como tal no puede revocar un permiso o una licencia unilateralmente, y ahí es que inician los procesos de lo que se llama la lesividad. Es decir, procedimientos mediante los cuales el Estado reconoce de que a una actuación administrativa que pudo tener en algún momento le es lesiva a los intereses. En este caso no hay mucho que hablar, un aeropuerto que queda a 14 kilómetros, que no es verdad que va a aumentar más capacidad turística, que los estudios técnicos no se realizaron, que el permiso de uso de suelo, que es por donde empiezan todos los proyectos en aeropuerto mexicano, no se depositó, era evidentemente nula. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, en esta sentencia, había una demanda de nulidad del proceso de lesividad,
por parte del Grupo Abrisa, que es el grupo controlador del Aeropuerto Internacional de Bávaro, y la Suprema le dijo que no por 3 razones fundamentales que paso a explicar. La primera, quien tiene en la República Dominicana la potestad administrativa, es decir, el derecho en su legislación para otorgar una licencia aeroportuaria para operar un aeropuerto, se llama el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC. En este caso, ellos se fueron por el Departamento Aeroportuario, la Comisión Aeroportuaria, que emitió unas resoluciones que ya habían sido derogadas, o sea que la Suprema Corte de Justicia lo que está haciendo es coherente con su propio fallo, donde le decía de que el procedimiento no podía iniciar por el Departamento Aeroportuario, sino por el IDAC. ¿Por qué por el IDAC? Porque eso también es muy interesante en esta sentencia. Delimita las funciones técnicas de las funciones de gestión-administración, que son las del Departamento Aeroportuario. ¿Qué son funciones técnicas? Son las pericias que tiene una institución del Estado para determinar si una persona jurídica, en este caso es apta o no, para obtener una licencia del aeropuerto y poderlo operar. ¿Qué son procedimientos de gestión? Es la administración de los aeropuertos, y evidentemente quien administra el aeropuerto no tiene capacidad jurídica en su ley para dar esa licencia. En segundo lugar, dice la sentencia, con mucha lógica, bueno, en un régimen competitivo, equitativo, transparente y de buena administración, eso no se podía otorgar de grado a grado, y evidentemente se le dio de grado a grado a un grupo económico en perjuicio de toda la comunidad, pero también sin estudios técnicos. Y en tercer lugar, que es lo más interesante, lo que tú llamabas del olor fétido, fue que la Suprema Corte de Justicia mandó un mensaje directo a los gobernantes. Le dijo lo siguiente: usted, en este caso el presidente Medina, porque fue que dio ese decreto, se excedió en sus funciones. Es decir, usted no podía, mediante un decreto, aprobar algo que era ilegal, pero adicionalmente tampoco podía darle un contrato. Y por eso que nosotros, ya en esta etapa, evidentemente, como está en la Suprema Corte de Justicia, todo el mundo sabe que eso adquiere el carácter de irrevocablemente juzgado, no es susceptible de ningún recurso, y la Suprema ha marcado un precedente en el caso que evidentemente va a tener una incidencia sobre el caso entero, y por eso es que el caso, en este momento, del Aeropuerto Internacional de Bávaro queda fulminantemente liquidado. A futuro. Doctor, sí, doctor, una pregunta. En algún momento, hace unos meses, se habló y hubo publicaciones en los medios donde se señalaba que acciones, alguna compañía internacional había adquirido acciones del aeropuerto del Aeropuerto Internacional de Bávaro, digamos, poniendo a un tercero inversionista exterior aquí dentro de este proceso. ¿Quedaría abierta la posibilidad de alguna demanda al Estado Dominicano por...? No. Mira, es interesante la pregunta que tú dices. Primero, evidentemente, quien compró ahí, sea inversionista extranjero o local, evidentemente estaba comprando con un handicap. Es decir, estaba comprando con algo que no estaba del todo correcto, con una litis. O sea, que compró un riesgo, él no compró. Y por eso la inversión que hace el grupo internacional es mínima, yo supongo, porque evidentemente lo que estaba comprando era una litis, era una especie de sueldo. En segundo lugar, en derecho, tú sabes muy bien que quien paga mal, paga dos veces. En el tema de la inversión exactamente igual, quien invierte mal o tendrá que invertir una segunda vez, porque evidentemente el derecho no le da la razón. ¿Qué ellos compraron? Compraron una contingencia. Esa contingencia, evidentemente legal, se la tuvieron que dar en el due diligence famoso que le hicieron las oficinas de abogados que lo asesoraron, y hoy por hoy hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que todo el procedimiento administrativo de ese aeropuerto fue irregular. Como nosotros teníamos 3 años y medio, 3 años y 6 meses defendiendo en todos los tribunales y en toda la etapa administrativa. Estamos hablando de un aeropuerto que cuando ellos compraron ya tenía 7 decisiones en contra. Esta es la 8ª decisión en contra, pero con una diferencia sobre las otras, de que está de manera definitiva liquida el aeropuerto. Sí, Valerio, Graimer Méndez de este lado. Evidentemente, el grupo que tú representas acaba de tener una contundente victoria en la Suprema Corte de Justicia. En el orden técnico jurídico, ¿eso se queda ahí o tiene todavía espacio para el Constitucional? Mira, todo el mundo puede recurrir al Constitucional con que se cumplan una de dos condiciones: o se violen derechos fundamentales o hay una violación constitucional, que no necesariamente tiene esos derechos fundamentales. O sea, de recurrir ellos pueden recurrir. Ahora, la jurisdicción constitucional no es otra etapa del proceso, ni es otra fase, es simplemente otra jurisdicción totalmente diferente, donde se va a ver si los procedimientos, en este caso la revisión de la sentencia,
que es lo que supongo que podrían hacer, es conforme a la Constitución o no, con una condición que es diferente a la casación, que no suspende, con lo cual los efectos de esta sentencia son ejecutorios de pleno derecho, salvo que el Constitucional en una medida cautelar diga que suspende, pero eso sería muy extraño porque, vuelvo y repito, la sentencia está muy bien fundamentada. Valerio, gracias, muchísimas gracias. Yo creo que ilustraste apropiadamente sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pasen buena tarde.